Bueno, pues hoy vamos a tocar un poco el tema del LLM, inteligencia artificial y tal, pero vamos a enfocarnos mucho a cómo podemos ser capaces de aplicarlo a un ámbito que es la ciberseguridad, que obviamente tiene 1000 sitios donde se puede aplicar, pero nosotros nos vamos a centrar en el tema del conocimiento, ¿vale? Cómo obtener conocimiento, que es la base para poder hacer una estrategia de ciberseguridad buena. Entonces, él es Juanma. Básicamente aquí pone un montón de cosas Juanma. El problema que tiene Juanma es que es el señor lobo de la empresa, entonces hace de todo. Le llamas y te hace lo que sea. Entonces yo le llamo. Yo me dedico a la parte 100% de ciber, ¿vale? La parte de detección, la parte de amenazas y tal. Y bueno, pues hemos un poco unido nuestros caminos en la empresa para focalizarnos en cómo aplicarlo. Empezamos con la materia. Entonces, aquí la pregunta de hoy es: ¿cómo demonios vas a defenderte si no tienes el conocimiento, si no sabes de lo que defenderte, ¿no? Tienes que empezar a entender bien cuáles son las amenazas para poder mitigarlas, así de sencillo. Entonces, ¿el por qué? Bueno, pues ¿por qué en la ciberseguridad el conocimiento es súper importante? Pues es súper importante porque lo que necesitamos básicamente es ser capaces de entender todos los vectores de ataque, ser capaces de dar una respuesta muy rápida, de reducir todo lo que no es una amenaza, que eso es un gran problema de ciberseguridad, y diseñar con conocimiento sistemas que son seguros por defecto, ¿vale? No hay que securizar el sistema, hay que diseñarlo seguro, así de fácil. Entonces, esto es lo que nos aporta el conocimiento de ciberseguridad. Tener las capacidades, estos son 5 ejemplos, se pueden desgranar, pero estas 5 capacidades son básicas y es lo que nos aporta el conocimiento de ciberseguridad. Entonces, ¿dónde aplicamos esto? ¿Dónde está la parte en la que todo este conocimiento se va aplicando? Pues en la parte fundamental es, sobre todo lo que es el threat hunting, el threat intel, toda la parte de aplicar en el día a día todo el conocimiento de ciberseguridad para hacer una detección que sea suficientemente buena como para que no se te pase nada. Luego, aparte de todo esto, pues tenemos que ser capaces de entender lo que está pasando en nuestra organización. Lo que nos está pasando en nuestra organización a nivel de ataque es, tenemos que entender las tácticas, los procedimientos, los indicadores de compromiso, todo lo que esté relacionado con cualquier amenaza que puede poner tu organización en peligro, ¿vale? Digo organización, a nivel personal se podría aplicar, pero principalmente organización. ¿Por qué? Pues lo pongo ahí en verde. Porque hay unas políticas que tenemos que cumplir y hay unas reglas que tenemos que cumplir como organizaciones. Unas empresas más y otras empresas menos, pero todas pasan por ahí. Y cuando tienes que cumplir una política de seguridad, significa que si no la cumple vas a tener que pagar, ¿vale? Aparte de la disrupción de negocio, tienes que pagar, que también puede ser una disrupción de negocio. Entonces, esto es dinero, es dinero que te vas a ahorrar, ¿vale? Entonces, ¿cómo era la manera que nosotros entendíamos en su momento que nos puede ayudar más para plasmar de una forma sencilla todo ese conocimiento de ciberseguridad que puedes acumular? En un flujo de ataque, ¿vale? Un flujo de ataque no es nada más que la representación punto a punto de cómo se ejecuta un ataque desde un tercero, donde se identifica quién hace el ataque, quién recibe el ataque, cómo hace el ataque, cuándo lo hace y por qué lo hace, ¿vale? Todo eso se representa en un flujo de ataque. Y nuestra idea justamente era, vamos a focalizarnos en los flujos de ataque de la manera que Mitre es una organización gubernamental que ahora está en problemas económicos, que se dedica justamente a mantener una base de datos de vulnerabilidades y a generar este tipo de estandarizaciones para que la industria de la ciberseguridad vaya más rápido, las empresas tengan más oportunidades. Nosotros lo que pensamos es, vamos a buscar un estándar, sobre todo porque la representación de un flujo de ataque, en realidad, lo que nos permite es tener una visión más holística de todo lo que está pasando, un contexto real. La diferencia entre lo que plantea Mitre y los gráficos típicos que mantienen las organizaciones sobre los ataques es que no tienes el contexto.
tienes las técnicas, tienes los actores, pero no sabes cómo interactúan unos con otros, cuándo lo hacen, por qué lo hacen, cuánto tiempo hay de delay entre una técnica y otra, etcétera, ¿vale? Así que dijimos, ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿Vale? O sea, que teníamos claro cuál era el problema. Así que lo que nos pusimos a hacer fue buscar el estado del arte. Dijimos, vamos a buscar todo lo que ya hay hecho, todas las herramientas que tenemos y todo lo que otros ya han hecho. Porque, o sea, Juanma a lo mejor no, pero yo que me dedico a la ciberseguridad siempre hay que buscarlo fácil, ¿vale? ¿Qué hicimos? Recorrimos un montón de proyectos, un montón de papers, un montón de publicaciones que hablan de esto y al final lo que empezamos a detectar es que había muchísimo trabajo hecho pues, a la hora de mapear las técnicas de publicaciones en Internet, a la hora de extraer esa parte de los actores, en los indicadores de compromiso muchísimo, todo ese tipo de cosas estaban ya hechas. Y hubo una publicación en concreto que hablaba de ir un poco más allá, ¿vale? Y entonces empezó a hablar ya de detectar o extraer patrones de ataque de diferentes publicaciones, de todo lo que estuviese al alcance de la organización. Y empezamos a tirar por ahí. Tiene problemas ese paper que nosotros intentamos solucionar porque la información es muy poca, porque la información es muy buena a la hora de procesar, no es muy mala, y que es ahí donde radica el kit de encontrar este tipo de información. Y luego, al final, no deja de ser, le falta ese punto de explícame exactamente qué es lo que tengo que buscar, dame ese conocimiento que me permita a mí encontrar ese patrón cuando yo esté delante de toda mi información de mi organización. Así que nos pusimos manos a la obra y generamos un esquema de trabajo, un flujo de trabajo. Empezamos en el punto de partida que era, necesitamos información. ¿Qué hicimos lo primero? Recopilamos casi 400 fuentes de datos públicas que de alguna manera generan o publican información relativa a los ataques, más o menos completa, nos daba igual, todo lo queríamos procesar, ¿vale? Lo empezamos a guardar y empezamos a trabajar en cómo extraer la información que es interesante. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las publicaciones son entradas que pueden incluir publicidad de Google, pero también pueden incluir publicidad del que escribe la publicación, ¿vale? Todo eso hay que dejarlo fuera y esa es la primera parte que empezamos a hacer. Siguiente paso, teníamos que clasificar y poner etiquetas, ¿vale? Todo tiene que pasar por un clasificado y tiene que pasar por un etiquetado para saber qué es lo que hay dentro. No utilizamos esto directamente como parte de aquí vamos a extraer la información, sino que utilizamos esto como parte del proceso para saber dónde buscar la información, ¿vale? ¿Qué hacemos una vez que tenemos esto? Pues una vez que tenemos esto vamos eligiendo candidatos, ¿vale? Candidatos son todas las publicaciones que consideramos que son potencialmente usables para detectar o para generar un patrón de ataque, un flujo de ataque. Con una búsqueda vectorial lo que hacemos es encontrar 4 o 5, depende de cómo lo tengamos configurado, 5 entradas relacionadas con esa. 5 publicaciones que tienen relación con esa. Que no tienen por qué haber sido candidatas, pero que tienen algo de información relativo a ese ataque. ¿Para qué? Para procesar cada uno de ellos por separado, que ese es el siguiente estadio, y terminar haciendo un merge de toda la información que hemos recopilado a partir de los LLMs, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que estamos seguros de que toda la información termina siendo procesada, ya sea porque es un candidato o ya sea porque es alguien que ha hablado de eso y se convierte en parte del proceso asociado a un candidato. Todo esto lo guardamos y generamos una salida que, por un lado, está enfocada en Mitre, para tener una estandarización, y por otro lado, pues lo que hacemos es utilizarla para generar report, para tener una base de datos de conocimiento que se pueda utilizar en otros sitios. Principalmente nuestros casos de uso, que lo veremos al final del todo, son para SIEM, ¿vale? Para herramientas de detección de amenazas. Y hasta aquí la introducción de ciberseguridad, y ahora Juanma nos va a dar la chapa con la parte técnica. Con la parte técnica. Al final yo creo que lo explica mejor él que lo voy a explicar yo. Bueno. Entonces, la idea es que nosotros estamos procesando unas 400 fuentes, más o menos al día, entre 400 y 600 artículos. Eso aproximadamente en palabras son 200.000 palabras que procesamos de forma diaria. Eso nos va a aportar una gran base de datos de conocimiento. Entonces, cada feed proporciona, a lo mejor ya os suena, es un documento RSS. ¿Qué contiene este documento? Contiene la información más actual que proporciona la fuente.
al final no todas las fuentes proporcionan un documento así de bonito. Realmente este trabajo lleva un proceso de análisis de fuentes. Pues como esto publican códigos, pues muchas veces se entrelazan aquí y se fastidia todo. Entonces hemos tenido que hacer un reordenamiento de los documentos y introducirlo en base de datos de forma unificada y ordenada para que los siguientes procesos del sistema lo trabajen. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es, de cada artículo, obtener su contenido y este contenido lo limpiamos de elementos poco relevantes como estilos, menús, publicidad. Al final nos quedamos con lo que verdaderamente importa. En este caso, se lo pasamos a la librería SpaCy y a modelos del procesamiento del lenguaje para que nos construyan frases gramaticalmente coherentes. ¿Por qué es importante esto? Porque al final, teniendo frases gramaticalmente coherentes, podemos seguir trabajando en los siguientes flujos del sistema, dándonos textos extremadamente limpios. ¿Vale? Entonces, estamos aquí. Esto es una herramienta que se llama Label Studio. A lo mejor no sé si la conocéis aquí alguno, pero sirve para etiquetar datasets. En nuestro caso, la usamos porque provee de mecanismos de etiquetado automático. Que tú, Label Studio provee un API que tú puedes programar cómo quieres que se etiquete la publicación o qué etiquetas deba tener la publicación. Claro, nosotros usamos técnicas de reconocimiento de entidades nombradas para que, al final, un poco para simplificarlo, es palabra, etiqueta. No lo estamos usando de forma intensiva porque, al final, este trabajo es un poco tedioso ir, ya como ha indicado Fran antes, hay que ir dataset a dataset, validando, filtrando, y al final nosotros lo utilizamos como para que nos detecte entidades o artículos con cierta relevancia. ¿Vale? Entonces, esta publicación, bueno, se me ha pasado. No me has avisado, Fran. ¿Qué se te ha olvidado? Pero bueno, al final, a veces no es suficiente con detectar palabras, sino porque, como podéis intuir, las palabras por sí solas a veces no tienen el sentido que le queremos dar. Al final necesitamos del sentido completo de la frase y para ello necesitamos otro tipo de herramientas, ¿vale? En este caso hablamos de vectores. De este paper introdujo un concepto interesante de cómo representar palabras con vectores y cómo las distancias entre ellos marcan su similitud semántica. Y entonces también indica cómo... Perdonad, estoy un poco nervioso, pero al final también vieron interesante cómo se podían hacer operaciones vectoriales con resultado semántico. Aquí voy a poner un ejemplo. No lo cuento, lo hago, venga. Bueno, lo hago, sí. Entonces, como veis, hacen king más mujer menos hombre. El vector más cercano es reina. ¿Vale? Entonces, es interesante porque no solo tiene relaciones sintácticamente similares, sino también capturan semánticas. Gracias. Sino también que capturan relaciones geográficas, culturales, incluso gastronómicas. Por ejemplo, veis en el paper, podéis descubrir cómo asocia a sushi, le asocia a Japón, o a salchicha le asocia a Alemania, o como a pizza se le asocia a USA. Pero ¿a dónde se asocia tapas? Pues si veis por aquí, se le asocia a Francia. Pero bueno... No todo funciona. No todo funciona. Incluso esta charla tampoco, no sé. Pero bueno, es gracioso porque... Pero bueno, seguramente tenga su sentido porque Google está entrenando todo este modelo con un corpus de las noticias, ¿no? Y seguramente haya relaciones gastronómicas europeas con turismo a París y seguramente... O
muy bien que yo he intentado investigar y en inglés, digo en francés es aperitif, que seguramente es aperitivo, tapas, seguramente no, pero bueno. Y hoy en día esta idea ha evolucionado muchísimo. Ya no solo se vectorizan palabras, sino se vectorizan frases, textos, párrafos y artículos completos. ¿Qué he puesto aquí? Vale. Claro, La demo. la demo ya. Claro, entonces la idea de nuestro trabajo es, como ha explicado Fran antes, es buscar un título y buscar sus similares. En nuestro caso, nuestro sistema guarda los títulos en base de datos en forma de vectores y con funciones vectoriales creo que se llama coseno, la similitud de coseno es una función y te retorna un score con los candidatos más probables. En este caso, veis, aquí justo no viene el porcentaje, pero en estos son los más similares. Vale, entonces, lo siguiente que es... Ahí está. Entonces, ¿qué usamos para elegir un vector? Pues tenemos dos opciones, una de dos. O nos vamos a Hugging Face y vemos esta tabla de ranking donde se evalúan los modelos de embedding según su capacidad de clustering, su capacidad de obtener los resultados, que es lo que hacemos nosotros. O la segunda opción es lo que aguante tu ordenador sin que te queme las piernas. Así. Eso también es otro motivo. Entonces, ya con esto voy a empezar... A ver cómo lo haces. A ver cómo lo hago para mover cosas. A ver, sujete esto. Entonces, estoy arriba, a derecha, derecha. ¿Dónde estamos? Aquí. Listo. Aquí. Estamos aquí, ¿no? Esto, a lo mejor os suene, es N8N. Es una herramienta también de open source de creación de flujos. No solo se usa para inteligencia artificial, tú lo puedes usar para crear otro tipo de flujos. Provee de muchas herramientas, muchas integraciones. Está genial. Vamos, me encanta. Entonces, ya hemos preparado una demo donde tenemos 5 ejemplos. En este caso solo vamos a usar el que hemos hablado antes de los chinos y vamos a ejecutarlo. Vale, aquí un poco voy a retomar lo que ha dicho Fran antes. La idea de todo esto es de texto no estructurado que finalice a texto estructurado. Entonces, el proceso divide, si le hemos pasado 5 artículos, hace un bucle de 5 elementos donde se le pasa a ChatGPT en este caso. Nosotros podríamos usar cualquier otro modelo que integre esta herramienta. O en el caso de usar REST API, tú también puedes, si no lo tiene esta herramienta, tú puedes crear tu propia integración también. Entonces, como veis, van por el tercero, son 5. Luego, al finalizar el proceso, se unen los resultados para pasárselo al último agente, que es un agente que lo llamo integrador. Como toma todos estos textos estructurados que te ha pasado el agente y hazme una versión final del report. ¿Vale? Ya está casi acabando. Te subo el este. Sí. ¿Quieres enseñar el post? ¿El post o cuál quieres primero? Pues mándame... ¿El report? Sí. Vale, al final, claro, ya acababa, ha tardado un poquito. Entonces, al final genera la idea, como ha dicho antes Fran, es tener una base de datos de conocimiento. Lo más importante es cómo se guarda en base de datos y después podemos construir nuestra base de datos de conocimiento, que es lo más importante, que es lo que vamos a usar para retroalimentar todo el proceso, todo el flujo. Entonces, esto es un report HTML, se ve un poco mal, pero creo que por la luz. Aunque es para darle forma al JSON que hemos generado. Entonces, aquí lo más importante de todo es cómo de un texto estructurado... No estructurado. No estructurado. Está subido el... Esto no es tan fácil.
fácil, ¿eh? No, no está fácil. Ay, ¿lo tenía? A la derecha. Ah, vale. Vale, de un texto no estructurado como este, ¿cómo detecta las tácticas Mitre asociadas? Entonces, me vuelves a poner... Un problema de compatibilidad de pantallas. Vale, entonces, ¿cómo estos IDs que todo el mundo de la industria de ciberseguridad lo conoce, lo transformamos en contenido para explorar? Entonces, yo, por ejemplo, la idea que tengo es este texto ya que vuelva al inicio del proceso para seguir alimentando a este sistema, ¿vale? Eso es. Vale, ¿qué más queda? Pues ya tengo que poner la traspa. A ver, voy a cerrar esto directamente. Sí, cierra esa. Vale, aquí podéis ver, si quieres, pues ya ábrela para que vean los resultados. Claro, entonces, esto es al final lo que provee el modelo. Tenemos aquí una template que se metemos y luego esto es Node, lo que use la plantilla Node por debajo, como se cree en las plantillas. No sé, yo soy de Python. Pero sería como Jinja. Quien sea de Python es como Jinja, pero en Node. ¿Vale? Para hablar entre los que somos de Python. Creo que somos todos de Python, ¿o? Vale, entonces, tú fuera. No hagas enemigos, no polarices. Vale, entonces, pues ya estamos. Y ya... Pues nada más. Pasamos a la siguiente. ¿Y dónde está la transparencia? Ahora. Esto es. Vale. Hemos conseguido... Y aquí lo podéis ver en bucle. Vamos, si lo queréis, os lo mando y os lo veis en bucle. Pues quedan 21 minutos de bucle. Vale, entonces, esto al final es lo que hemos visto. El report, JSON, base de datos y esto es la aplicación oficial de Attackflow. La idea es crear flujos así, que toda la industria entienda. Eso es. Y ya estamos. Vamos a por los casos de uso. Vale, pues más o menos visto el conocimiento que podemos obtener a partir de la información desestructurada, la idea ahora era vamos a ver dónde lo podemos aplicar, ¿no? Porque hay un día a día en la industria de ciberseguridad que necesita de esta aplicación. Mayormente los casos de uso están enfocados a mejorar la detección, a mejorar la respuesta y también están muy enfocados a ser capaces de que ayudemos al operador, ayudemos en el día a día al que se encarga de gestionar todos los incidentes, ¿vale? Aquí dejamos una tabla, estos son como ideas, ¿vale? De a qué se puede aplicar. Desde hacer un triaje más sencillo durante el proceso de triaje de alertas hasta, por ejemplo, generar flujos de ataque que sean capaces de emular el ataque a nivel de logs, todos esos logs para poder validar detecciones que tengas ya hechas, etcétera, ¿vale? O sea, es como una parte es de anticipación, otra parte es de respuesta, porque el SOAR te puede ayudar a hacer un threat hunting hacia atrás y decir, bueno, tengo estas dos técnicas, ¿qué otros flujos de ataque utilizan estas dos técnicas en este orden? Voy a buscar esos patrones hacia atrás, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, lo que estamos trabajando mucho ahora es hacer un re-rank en el triaje. Uno de los grandes problemas que hay cuando un operador se enfrenta a un triaje de alertas en una organización es qué atiendo primero, ¿vale? Porque las alertas, como en seguridad y en todos lados, se ordenan por tiempo, ¿vale? Periodo de tiempo y prioridad. El problema de la prioridad es que tú se la das cuando creas la alerta, sin contexto. Tú sabes que esto es malo o bueno y le pones un nivel de criticidad. Con una base de datos de conocimiento de flujo de ataques, puedes meterle un poco de contexto y decir, reordénamelo no solo en base a la prioridad que yo tengo asignada a esas alertas, sino con el contexto de lo que estoy viendo ahora mismo, ¿vale? Entonces, un poco el re-rank se está llevando mucho ahora para búsquedas y tal, pero en triaje también vendría muy bien ser capaces de subirle arriba del todo lo realmente importante a un operador. Luego, en la automatización del SOC. Pues, hay un sitio que es el SOAR. El SOAR es capaz de responder y es capaz de detectar patrones porque tiene la capacidad de ir hacia atrás,
muy bien, es decir, cada vez que salta algo, pues haces una búsqueda hacia atrás. En ese momento es cuando los patrones de ataque son súper relevantes para detectar cosas que se te pueden estar pasando. ¿Okay? Entonces, la automatización de plantillas de playbooks en el SOAR, con este tipo de conocimiento, lo que va a hacer es dinamizar esa respuesta que ahora mismo es más estática. Y luego, en el tema del threat hunting, cuando una de las cosas que trabajamos mucho a nivel empresa es la capacidad que tienes de, cada vez que aparece una nueva amenaza, ser capaz de ir hacia atrás y ver si te afecta o no, porque ese es el gran problema. O cuando tienes un indicio, ser capaz de detectar la amenaza que puede estar detrás de eso. ¿Qué pasa? Bueno, pues que para hacer threat hunting tienes que saber qué buscar. Entonces, no todo el mundo en una organización puede hacer threat hunting, porque no todo el mundo tiene esa experiencia acumulada, ese conocimiento. Si nosotros damos ese conocimiento como parte de la herramienta y las peticiones hacia atrás, ¿no? La búsqueda de datos hacia atrás o en terceros, en sitios externos, te puede ayudar muchísimo saber qué patrones tienes que buscar. Entonces, trabajamos ese way back to the future, ¿no? En plan, bueno, pues ahora ha pasado esto, voy a buscar todo lo que potencialmente puede haber pasado antes para que hayamos llegado a este punto, si es o no una amenaza. Y ya para terminar, pues vamos a hablar un poco de lo que ha fallado y lo que queremos hacer en el futuro, ¿vale? Porque obviamente pues casi todo lo que, o sea, todo lo que hemos contado ha ido bien, pero podríamos estar todo el día contando todo lo que ha ido mal, ¿vale? Pero nunca nadie te deja de hablar de eso. Entonces, básicamente, lo que quiero contar de los fallos que ha sido, o sea, porque podríamos hablar muchísimo de los fallos de, pues el modelo este no hace lo que pensamos, este no hace lo otro, este vector no nos vale, esto no nos saca lo que queremos, este cada vez nos dice una cosa, ese tipo de... Pero el mayor problema que hemos tenido es cómo leches sacar la información buena de la información pública que hay, ¿vale? O sea, Internet se ha convertido en un saco de publicidad. Entonces es súper difícil y yo entiendo que por eso cuando hablamos al principio del estado del arte hemos encontrado que la gente hace los estudios con información muy acotada porque es súper difícil encontrar información muy buena que no esté entrevelada entre no quiero decir tantos anuncios, otra palabra, y nos hemos centrado muchísimo en ser capaces de detectar eso. Y luego otra cosa que hemos encontrado que a mí me da muchísima rabia, que es normal, que no es una crítica, es la mayor parte de los creadores de software, por ejemplo, o de hardware, publican sus vulnerabilidades, tienen una página, hacen programas y están súper actualizados para enseñarte todo lo que ha ido mal. Pero yo creo que tienen la política de hacer que lo que cuentan sea casi ilegible para poder reproducir el problema que tienen. Creo que es una política que hacen... al principio pensé que era simplemente dejadez, pero creo que no es dejadez, sino que son capaces de... Vamos a publicar exactamente lo que tenemos que publicar para identificar la vulnerabilidad, pero suficientemente mal contado como que no sea sencillo ir hacia allá. Entonces, de ahí también tenemos unas vías exploratorias de, bueno, pues cada vez que hay una vulnerabilidad, pues ya no solamente es que es el siguiente paso, datos es de un blog o de alguien, de un report, sino es, vamos a analizar el exploit y vamos a ver qué leches hace el exploit, qué pasos tiene el exploit, y de ahí también sacas un flujo de ataque, ¿vale? Entonces, a nivel de código, eso es una línea. ¿Quieres contar el futuro? Sí, eso. Venga, vamos, Marty o McFly. El futuro. Claro, al final, pues para a lo mejor si los que somos curiosos, pues nos empezamos un proyecto como este, que es Research Total, y empezamos a decir, pues ahora podría hacer esto, ahora podría hacer lo otro, ahora podría hacer 1000 cosas que nunca hacemos, pero las hemos puesto aquí. Una es automáticamente filtrar el contenido basado en entidades. Pues es lo que ha dicho Fran. Pues si vemos que detectamos cierto tipo de publicidad, pues podemos quitar ese contenido para que no llegue al LLM, por ejemplo. O bien, como he explicado antes, lo de la suma de vectores. Pues imaginaros que aplicamos 2 artículos y los restamos. Pues a lo mejor nos da el contenido bueno. Pero esto no lo tengo aquí. Esto se me ha ocurrido ahora. Entonces... No, más cosas no. Apúntalo. Entonces... enriquecer la base de datos. Al final, pues imaginaros que guardamos una base de datos de CVs, vulnerabilidades,
clientes, actores maliciosos. Pues al final eso es una información que realmente no tenemos que ir nuevamente a preguntarle a ChatGPT qué pasa con este actor chino. Pues ya lo tenemos en base de datos y no le preguntamos más a ChatGPT. Lo ponemos y ya está. Y, por ejemplo, automáticamente mapear la estática de Mitre. Pues lo mismo, digo, pues ya hemos detectado ciertas palabras que siempre son esta táctica. Por ejemplo, inyectar código en la memoria, pues siempre la táctica 1055. ¿No era esa? Sí. Vale, la única que me acordaba. Un proceso en memoria. Eso. Vale, entonces la podríamos detectar automáticamente. Esa siempre va a ser así. O siempre que un artículo sea la empresa X ha tenido una ronda de financiación, pues evidentemente nunca va a pasar allí. Luego, al final, generar dataset de pruebas. Es lo que en los estados del arte, pues al final el problema de todos los empiezan a trabajar con esto es que faltan datasets. Con esto, pues empezaríamos a crear un dataset con el que poder construir un modelo orientado a ciberseguridad. Porque recordemos, los modelos, que a lo mejor he mencionado un poco de pasada, los embeddings, al final están entrenados con conocimiento general. No son modelos entrenados en ciberseguridad. Cuando vosotros pensáis en, voy a crear un modelo para mi empresa, pues tiene que ser justo entrenado con ese tipo de datos. Los modelos genéricos están entrenados con Google, pues ya está. Y mejorar los prompts. Pues como he dicho anteriormente, pues si ya tengo información sobre el actor chino o el actor no sé quién, pues ya no necesito incluirlo en el prompt. Al final, pues al prompt le voy a dar la información que necesito recuperar nueva. No solo dame todo. Pues ya está. Es un tema de pasta también. Eso también va. También te ahorras en dinerillo. Luego, aquí, ¿cómo andamos? Aquí, si quieres. Esto. Nada, esto es la parte del... O sea, lo que tenemos que hacer es toda la parte del los datos que vamos adquiriendo, pues tenemos que ser capaces de ir mejorando, o sea, vamos a ir catalogando los feeds para saber quién habla más o quién habla menos o quién da mejor o peor información, ¿vale? Y luego, otra de las cosas que hemos ido haciendo para conseguir los feeds es que hay unos procesos que se dedican a buscar nuevas fuentes de información, ¿vale? En base a agregadores, etcétera, que están publicando noticias y que vamos detectando nuevas fuentes de información que muchas veces son las que dan información más detallada que las públicas, que a lo mejor son más de público general y no entran en el detalle, no incluyen ejemplos de lo que se está haciendo, etcétera. Y al final de todo, la parte que sí que hemos metido para nosotros mismos es que a medida que va la base de datos creciendo, hemos visto que se puede puedes hacer una predicción de los patrones de ataque. Es decir, no hace falta hacer una búsqueda muchas veces. Cuando empieza a pasar algo, una serie de patrones, empiezas a ver una parte del patrón, ya sabes hacia dónde va a ir el patrón y antes de ir rellenándolo, porque el patrón al final se va rellenando en las dos etapas que os hemos enseñado, de los 5 publicaciones y la última que hace el merge, no hace falta llegar a la última cuando ya tienes una base de datos que puedes comparar. Entonces, lo que pasa es que eso es una parte que la predicción a mí precisamente no me gusta predecir nada, a mí me gustan los hechos, entonces es más complicado y tenemos ahí nuestro debate. Y ya, por último, está la parte que Juanma quiere hacer, que como está en DevOps y eso, pues quiere que todo, pues Docker Compose y todas esas cosas. Despliegues, APIs y monitorización. Y nada, parece ser que podéis ponernos nota, entonces os dejo aquí una sugerencia. Y muchísimas gracias por estar aquí a estas horas. Ha sido muy interesante, a mí me ha gustado mucho la charla y creo que a nuestros asistentes también, porque tenemos preguntas. ¡Anda! Tenemos muchas. Así que empiezo. Muchas, joder, que muchas. Yo no he comido. Sí. Que están haciendo preguntas. Que es una broma. A ver, empiezo. En vuestra opinión, ¿cuál debe ser la prioridad en cuanto a la detección de ciberataques? ¿Los falsos positivos o los falsos negativos? Los falsos positivos, los falsos negativos, siempre. Siempre. O sea, ¿quién ha hecho la pregunta? ¿Y por qué hay que mandarla ahí? O sea, esto es una cosa rarísima. Tan impersonal. O sea,
la presentación como que el punto de los falsos positivos estaba y entiendo porque, claro, tiene un montón de eventos y un montón de mensajes y ignoras todo, porque todo Eso es, sí. Pero creo que en la parte de la ciberseguridad, desde mi punto de vista, un poco los falsos negativos es la parte más peligrosa, porque puede estar pasando algo y al final no te enteras. Claro, justamente esa es la idea que tenemos. La idea es que el falso negativo es lo que tienes que ser capaz de detectar porque no lo has visto en el patrón de ataque, o sea, como no, en el triaje no lo vas a ver, ¿vale? Por eso está ahí atrás. Y por eso el hecho de tener un flujo completo es que de uno solo, de una parte del flujo, puedas encontrar otros que se te han quedado atrás. El tema de focalizarnos en los falsos positivos es que a día de hoy los falsos positivos se comen el recurso de los centros de operaciones, con lo cual si tú te comes el recurso del centro de operaciones, al final no es solo que no te centres en el falso positivo, es que estás dejando la respuesta, es que no estás haciendo el trabajo. Entonces, los centros de operaciones, los SOC, los Security Operations Center, ahora mismo están todavía muy lejos de empezar a ir al grano fino de es que somos el Mossad de los... O sea, no, o sea, vamos a intentar que no pase aquí lo más gordo y ya está, ¿vale? Entonces, por eso hablamos de eso. También es que a nivel particular es mucho más fácil entender el falso positivo que el falso negativo, sobre todo porque el falso positivo se ve todos los días. Todos los días se ven 1000 alertas que nadie mira y que hay que descartar, ¿vale? El falso negativo es eso, se ha pasado algo que no veo, cuando no lo veo es que no existe y tampoco pasa nada porque, bueno, no me ha pillado nadie. No pasa nada hasta que se convierte en una amenaza. Y Claro. Ojo. Eso es. Okay, Gracias. Sí, es cuando estás entrenando con corpo o con contenido multidioma, para el cálculo de los embedding entiendo que tenéis alguna capa intermedia para hacer alguna transformación en un idioma concreto. Bueno, se utilizan modelos de embedding que es que he ido muy rápido. Como he ido muy rápido, al final hay cosas... Es que esto necesitaría como una charla de 3 horas. Bueno, se me ha olvidado mencionar el dibujo de la reina y todo eso. Hay una charla de 3 horas que habla sobre embeddings. Vale, entonces esto, te lo digo, lo probé yo también tuve esa misma pregunta hace 2 días, hace 3 días. Entonces, usando un modelo, hay modelos de embedding que tú entrenas con multidioma. Entonces, ahí es cuando tú dices, lo busco en inglés y te aparecen los chinos. Entonces, es según el modelo que uses para el embedding. Ok, perfecto, gracias. Pues a ver, seguimos con otra pregunta de Guillermo Fajardo. Yo la lanzo, pero si queréis el micro os lo paso, ¿eh? ¿Cómo estructuraríais los datos de cara a entrenar un re-ranker útil? Diferentes organizaciones tendrán diferentes prioridades. No sé, Guillermo no sé dónde está, pero no. Con una organización vale, o sea, yo ahí... Sí, se hace... Es que no existe ni público, entonces... No, además la parte de... O sea, el re-rank que hemos comentado en caso de uso está justo enfocado a que todo esté en relación a la organización que está haciéndola. Porque uno de los grandes problemas es que las detecciones se hacen o se compran, son genéricas, pero el caso de uso de cada uno depende muchísimo. Es decir, ejemplo, yo estoy en el SOC que lleva una farmacéutica, a la farmacéutica le da igual todo lo que hagan en la página web porque en España no venden por internet. Entonces, todo lo que le pasa a la página web es responsable de marketing que lo tiene outsourcing a quien sea. Le da exactamente igual. Entonces, hacer un re-rank de que alguien está intentando inyectarte algo en la página al tío del SOC, que lo único que le preocupa es que no se le lleve un documento a alguien de una patente que está por salir, eso no vale para nada. Entonces, el re-rank está enfocado a información de los flujos de ataque aplicados al contexto de cada cliente. Nosotros no nos enfocamos a hacer un re-rank para todo el mundo, porque eso sería un buscador de amenazas en general que podría aplicarse, pero en otro contexto, no en el caso de uso, concretamente que hemos comentado y que estamos trabajando, ¿vale?